Yo como no tengo nada importante que decir, salvo presentar a Daniel Torregrosa. Dar la bienvenida a todos los asistentes. Esta es la última del año 2019, que viene con la ciencia. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la química. Dentro de la innovación de Quixote Innovation, en muchas ocasiones hemos estado tratando los temas de biología, con el origen de la vida, el gran amigo Carlos Millones, sí, señor. Biología, grandes inventores máximos, ¿verdad? Y bueno, nos faltaba química. Este año sabéis que se conmemora el 150 aniversario de la tabla periódica, pero como en Quixote Innovation nos gusta darnos siempre una vuelta de tuerca, dijimos, ¿cómo podemos unir la innovación con la química y ser malvados a la vez? Y pensamos automáticamente en Torregrosa, porque dijimos, qué mejor que hablar de la química con la parte que nunca se comenta, que son los venenos. Yo podría hablar de él, pero ahí ya tenemos químico, divulgador, premio Tesla, el mejor divulgador científico del 2017, una bellísima persona, no lo digo solo porque se ha traído a la familia, pero es... Os voy a dejar con él. Muchas gracias. Además, me venía comentando cómo su familia, su padre en particular, relacionado con el vino, vendiendo vino desde los 8 años, sí, puerta a puerta, como se hacía antiguamente la tradición en Torrevieja. Con 8 años, sí, sí, es espectacular. Lo que ha dado el vino es... 1930 por ahí sería. Bueno, muchas gracias, Joaquín, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Valdepeñas, porque llevo aquí una hora y media y ya he conocido un montón de sitios interesantísimos. He conocido el museo y he dado una pequeña vuelta con Joaquín. Y de verdad, por lo que he hablado con Joaquín, os felicito por la actividad cultural que tenéis en este pueblo, que es envidiable, ¿eh? Os lo digo yo, que he ido a muchos sitios y me ha contado un par de cosas precisamente que había hoy, y os agradezco que hayáis venido a esta historia de venenos, que no sé si alguien viene con algún tipo de interés, que sepa que se está grabando, ¿eh? Lo digo luego por el turno de preguntas. Bueno, como dice Joaquín, yo soy químico y los químicos pues tenemos esta atribución de la serie Breaking Bad, de que parece que eres químico y tienes que dedicarte a algo malvado. Yo cuando hice la mili, que eso se hacía hace muchos años, el primer día cuando dije, me preguntaron por estudios, digo, pues soy químico. Y me dijo uno, oye, ¿y tú sabes hacer pastillas? Digo, ¿pero qué pastillas? Eran los 90, era una época así oscura. Digo, ¿pastillas yo? Dice, sí, hombre, pastillas. Digo, pastillas, yo no sé a qué te refieres. Entonces me puso música de Chimo Bayo, del famoso pastillero de la música, y se refería a ese tipo de pastillas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso de momento. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Bueno, primero, lo que aprendáis aquí, no lo hagáis en casa. Hacedlo en casa de otro, como decía Michael Faraday en unas charlas que daba. No utilicéis el conocimiento de la ciencia con un uso malvado. Bueno, vamos a empezar un poco, una primera parte muy sencilla, a definir términos. O sea, un poco de un mini curso de introducción a la toxicología, lo que vais a tener ahora. Muy sencillito. Luego al final de la charla, si hay alguna duda, la resolvemos. ¿Qué es la toxicidad de una sustancia química? La toxicidad es la capacidad o la propiedad que tiene alguna sustancia, en este caso algún alimento, algún compuesto químico, puede ser metálico, alguna molécula, de producir un daño. Eso se llama toxicidad, capacidad inherente a una sustancia para provocar un daño a una persona, a un animal o en una planta incluso. Y hablamos de tóxicos cuando nos referimos a algo que produce un daño, o veneno cuando hay una intencionalidad. O sea, cuando hablamos de veneno, y a partir de ahora hablaré de venenos, hablo de sustancias químicas que intencionadamente se utilizan con un fin para hacer daño. La gente que estudia toxicología, los toxicólogos, hablamos del término xenobiótico. Eso lo engloba todo. Un xenobiótico es un metabolito, una molécula, un metal, un elemento químico que produce un daño. Pero bueno, quedaros con tóxico o veneno. Tóxico, intoxicación, y veneno, envenenamiento. Eso es lo que producen. Y si hablamos vamos a empezar a hablar de veneno, de tóxicos, tenemos que tener muy claro el concepto de dosis. ¿Qué es la dosis? La dosis es la cantidad de ese elemento químico, molécula, lo que sea, principio activo, que penetra en el organismo por distintas vías. Cuando vais a la farmacia o el médico os prescribe algún fármaco, da una dosis o da una cantidad en miligramos, si es, yo qué sé, un paracetamol, lo que sea. Esa es la cantidad que uno
por distintas vías que veremos ahora, puede recibir de un, en este caso no sería un veneno, si es un fármaco, pero de un tóxico, de un veneno o de un xenobiótico. Y ya en el siglo XVI, Paracelso, que era en aquella época los médicos no eran médicos como lo entendemos ahora, los médicos de la Edad Media pues eran de todo, eran alquimistas, eran filósofos. Bueno, en este caso Paracelso quiso revolucionar un poco la medicina aristotélica y fue la persona que por primera vez dijo, también se le atribuye a veces a Hipócrates, también que lo dijo en su momento, pero bueno, que nada es veneno, esa frase, o todo es veneno, la diferencia está en la dosis, o sea, en la cantidad, eso lo tenemos claro, cuanta más dosis, más efecto, y algún compuesto, si es muy peligroso a bajas dosis, pues será, y produce daño, pues será peligrosísimo. Ejemplos, el agua que estamos bebiendo siempre, el agua de beber, pues hombre, en principio podemos beber la que queramos, pero si superamos cierta dosis nos puede producir la muerte, el agua, ¿eh? O sea, 6 litros de agua pueden producir la muerte de una persona, eso es una dosis muy alta, no es normal que tengamos a alguien que le den 6 litros de agua. La cafeína, pues 118 cafés, son muchos cafés, de verdad, antes te dan una parada cardíaca ahí de tanto café. Y luego el alcohol, estamos en el Museo del Vino, pero bueno, sí es cierto que sabemos que el alcohol es un tóxico y sabemos perfectamente los efectos del alcohol, y el alcohol puede matar a una cierta dosis. ¿Hasta aquí bien? Si ahora me preguntáis, oye, ¿y la sustancia más peligrosa, la que tiene la que produce un mayor efecto a una dosis muy pequeña, cuál es? Uno puede pensar arsénico, ahora lo veremos. No es el arsénico, no es el cianuro. Es la toxina botulínica. O sea, la toxina botulínica, que es una toxina que se genera, la genera una bacteria, que es el Clostridium botulinum, a una concentración, a una cantidad, fijaros lo que estamos viendo ahí, de 0,1 miligramos. O sea, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Todos habéis tomado una manzanilla esta tarde en alguna cafetería. Yo he tomado un café en lo que antes era el Casino de Valdepeña, que es estupendo. Gracias, Joaquín, por la invitación. Y veis un sobre de azúcar y miráis, y esos son 8 gramos de azúcar. Dividirlo en 8 partes, tendríamos 1 gramo de azúcar. La milésima parte de eso es 1 miligramo, que no es ni siquiera un granito de azúcar, ¿eh? Ni siquiera, casi no se ve. Pues eso multiplicado 1.000.000 de veces más pequeño. O sea, esa cantidad de toxina botulínica puede producir la muerte en una persona. O sea, es brutal. Ahora bien, si yo eso lo diluyo 1000 veces más, tengo el Botox. O sea, el Botox es el que te quita, precisamente porque es tan peligroso, que se pone la gente... Nadie lo reconocerá, los famosos no sé lo que hacen, pero ya creo que ni con Botox. O sea, todo es función de la dosis. O sea, incluso eso tan peligroso, si se disuelve más, no tiene ningún efecto. Bueno, tiene un efecto, pero no mata a las personas. Hasta aquí viene, intoxicación, envenenamiento, toxicidad, dosis. Estas intoxicaciones, si hablamos de tóxicos, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Y aquí tengo 2 ejemplos del mundo de la música, porque podría haber elegido otro. Bueno, el de la derecha seguramente sepáis quién es, ¿no? ¿Quién es? Venga, sí, el de la derecha... El de la derecha sí, el de la izquierda es el difícil. No, pero hay gente que lo sabe seguro. ¿Y el de la izquierda? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién? No, pero vamos por ahí. Es del mundo del rock. Santana se parece, pero no tocaba la batería, que yo sepa. Bueno, el de la izquierda es John Bonham, que era el batería del grupo Led Zeppelin, que en 1980 John Bonham se fue de fiesta con su... Bueno, se fue él solo, se fue con sus compañeros y se fue solo. Y empezó a tomar, en este caso a él no le gustaba el vino, craso error, empezó a tomar chupitos de vodka. O sea, le pegaba el vodka con naranja o sin naranja y empezó a tomar vodka. Tomó tanto alcohol que murió intoxicado por alcohol. Hay gente que dice que fue también por el tema del vómito. Bueno, murió, pasó a formar parte del club de los grandes rockeros que han muerto antes de los 30 años. Tenía poco más. No tenía los 27 de todos los demás, pero bueno. Eso es una gran cantidad de un tóxico en un periodo de tiempo muy corto. Eso se llama intoxicación aguda. O sea, esto aquí pues lo hemos padecido alguna vez, pues algo que te ha sentado mal en el momento, y es un envenenamiento, si hablamos de veneno, en el momento. Se puede calcular incluso la dosis letal, la cantidad de alcohol que para matar a una persona. Suele ser unos 400 gramos de alcohol, que son muchísimos. Estamos hablando de él prácticamente que se tomó 1 litro de vodka.
en poco tiempo. 1 litro sin haber comido, todo depende también de factores de tolerancia. Es más complejo, pero siempre hay una cantidad que te mata, que te puede matar. El cuerpo antes entra en coma para evitar que siga bebiendo alcohol, o sea, y pueda recuperar. El cuerpo intenta tumbarte para que no sigas. Pero eso es una intoxicación aguda. Y la crónica fue la que le produjo la muerte a Beethoven. Beethoven empezó a tomar compuestos que llamaban plomo, para problemas gástricos que tenía. También se sospecha que también el plomo pudo tener algo que ver con su sordera. Y en una especie de cataplasma que se tomaba él por la enfermedad que tenía, durante 2 años, 1 año, 2 años, pues una intoxicación, tomando poca cantidad de plomo, acetato de plomo en este caso, pues parece ser que le produjo la muerte. Y lo sabemos ahora porque se analizó su tumba y se vio que tenía muchísimo plomo, tenía unos niveles de plomo altísimos. Eso es una cantidad más pequeña de un tóxico, de un veneno, en un periodo de tiempo más largo. Agudo y crónico. Vamos bien, ¿no? Es bastante sencillo. Las vías de ingreso de estos tóxicos o de estos venenos, pues tenemos la vía respiratoria. Bueno, antes de eso, con esa dosis, el agente químico entra en el organismo y puede entrar. Lo podemos respirar, lo podemos ingerir, lo podemos recibir por la piel o bien a través ya directamente de la sangre, por ejemplo, por las mucosas. Vía digestiva, respiratoria, parenteral y dérmica. Y eso ya produce el efecto tóxico. O sea, que sepáis que cualquier cosa, normalmente, en lo que vamos a ver esta tarde, hablamos de envenenamiento de alguien que se come algo, más que respira. Aunque luego al final veremos algo que se respira también. Y pues en toxicología pues se hacen gráficas de la respuesta a un tóxico en función de la dosis. O sea, yo voy dándole a alguien, le voy dando chupitos de vodka a John Bonham y empieza, cada vez le doy un chupito y empieza, pues bueno, se siente bien, empiezan los efectos tóxicos. Su cuerpo empieza, el hígado empieza a degradar ahí ese alcohol, lo pasa a acetaldehído y luego a acetato, con varias enzimas, y conforme vas dando más dosis de algo, el efecto va creciendo, que puede ser hasta la muerte, o puedes parar. Y luego hay gente que a una cantidad pequeña le das un chupito, le das 2, el efecto es más alto. Se llama gente sensible. Y luego hay gente resistente, que le da mucho y el tío aguanta. Yo tuve una época que si hablamos de tomar, estaba por aquí. Keith Richards, por ejemplo, por hablar, yo creo que se sale del puntero o sea, esto ya hay gente que tiene una fuerza, pero entendéis, no todas las personas somos iguales. Mayor efecto, por ejemplo, en el tema del alcohol también hay otros parámetros. En la población asiática, hay 1/3 de la población asiática que tiene la carencia de una enzima que degrada el alcohol, con lo cual el etanol tiene una enzima que sí que es el alcohol deshidrogenasa, que lo convierte en acetaldehído, pero luego ese acetaldehído no se degrada a acetato porque tienen una enzima defectuosa, con lo cual beben alcohol y su cuerpo aumenta los niveles de acetaldehído, con lo cual se encuentran fatal. O sea, les sienta a esa población, que aquí en los europeos, por suerte, hay muy poca gente que la tiene, alguien la tendrá, le afecta muy mal el alcohol. O sea, se toman 2 copas y están malísimos, se ponen malísimos y no pueden continuar. Lo había escuchado seguro porque es algo característico de cierta población asiática. Bueno, hasta aquí la parte de esa marrollera, un poco de los conceptos básicos de toxicología. ¿Dónde nos encontramos estos venenos o estos tóxicos? ¿Dónde creéis que pueden estar? ¿En los laboratorios de los científicos siniestros y en la naturaleza? Por ejemplo, en el campo. Aquí es zona de setas, ¿no? ¿Por esta zona? Muy bien. Todas las setas son comestibles, absolutamente todas. Podéis ir al campo y poder comer setas. Pasa que algunas solamente te las puedes tomar una vez. Menos mal que no ha salido nadie. Yo siempre, cuando cuento este chiste, miro si alguien se ha quedado solamente. Todas son comestibles y yo pienso, ¿se irá a comer seta ahora mismo sin saber lo que estoy diciendo? Bueno, la naturaleza es la gran fuente de productos tóxicos, precisamente. O sea, en la naturaleza estamos rodeados. Gracias. No son 6 litros, ¿no? Bueno, otro ejemplo también de la naturaleza, el fugu, el pez globo. Esto es muy japonés, pero lo habréis visto en Los Simpsons, por ejemplo.
Es un pez que libera una toxina que es la tetrodotoxina. He puesto la fórmula para que no os asuste. Hombre, un poco compleja es, pero tampoco hay que asustarse. Y produce muerte y sigue produciendo muertes esto, ya no en restaurantes, pero sigue produciendo muertes hoy en día de gente que tiene ahí la ligereza y la valentía de ir a un río o a un lago, pescarlo, cocinarlo él. Produce la muerte, sigue produciendo. Pero hubo una racha en los años 60 que se contabilizaron pues cientos de muertes, se cree que son miles, 6.000 muertes en el último siglo. Bueno, no es un gran disparate, pero la gente muere. ¿Qué ocurre en ese pez? Pues ocurre que tiene unas bacterias que liberan esa toxina bloquea los canales sodio-potasio de las células, bloquea la comunicación celular a nivel de las neuronas, y si accedes a esa toxina, pues puedes morir. ¿Qué hay que hacer? Pues limpiar muy bien las partes del pez que contienen la tetrodotoxina, vísceras, corazón, todas las tripas del pescado, más o menos. Aún así, y por eso es tan caro y por eso la gente... ¿Por qué la gente toma eso? O sea, se toma el fugu. Porque queda algo, siempre en muy poca cantidad, no te produce la muerte, pero el que prueba fugu, algo de esa toxina llega, algo te adormece, o sea que les pone un poco ese riesgo, esa sensación. Le gusta mucho a los japoneses, es un pez carísimo, creo que en Madrid creo que había un sitio que lo tenían, o sea, tenerlo es que haya licencia para venderlo y un experto en poder limpiarlo, certificado, que no le pillen mal día. No sé si recordáis el episodio de Los Simpsons que el experto de fugu se despista, entra al otro, Homer Simpson toma el fugu y un poco más y muere. Y ahora, claro, si eso es tan potente, si esa toxina produce la muerte de esa manera, ¿por qué no se muere el pez? ¿Lo habéis planteado alguna vez o no? Claro, al final todos los mamíferos tenemos mecanismos parecidos y tenemos un sistema nervioso, bueno, que nos afectan a todos normalmente los mismos venenos. ¿Por qué no se muere el pez si tiene la toxina? ¿No lo habéis preguntado nunca? Yo sí, y os lo cuento. Porque este bloqueo de los canales sodio-potasio, la tetrodotoxina a nosotros nos bloquea la comunicación, por así decirlo, celular, o sea, el impulso nervioso, pero la estructura geométrica de la membrana de estos peces es distinta y la tetrodotoxina pasa alegremente y no bloquea nada. O sea, a nivel evolutivo ese pez, porque la evolución es así, por suerte en su metabolismo apareció esa toxina, a él no le afecta, los primeros morirían y los demás fueron sobreviviendo y sus descendientes, etcétera, ya les permite que pase la toxina por el canal de sodio-potasio. Ellos no mueren, pero los depredadores o los humanos, si lo probamos, sí. Bueno, vamos a empezar ya con el recorrido histórico de estos venenos desde la prehistoria, en este caso, desde que tenemos constancia de que se empezaron a utilizar hasta la actualidad. Pues todo empezó, se cree que empezó ya en el Paleolítico Superior, hace unos 14.000 años más o menos. O sea, 12.000 años antes de Cristo se sabe que nuestros antepasados, por observación de la naturaleza, observando un poco que habían plantas que si las comías te ponía un poco raro, o había un animal que probaba una planta y se moría, o había una serpiente que picaba y te morías, pues ellos dijeron, trae para acá que aquí hay algo que vamos a utilizar. Emponzoñaban las flechas, las lanzas, y ya se utilizaba el veneno con un uso para la caza. ¿Por qué no se utilizaba el veneno con un uso criminal? Pues ¿para qué? Si te estorbaba a alguien, le dabas con una piedra en la cabeza, le reventabas la cabeza y no hay ningún problema. Y seguimos a por otro. O sea, no tenían que tener... Todavía los abogados y las leyes no estaban desarrolladas, no tenían problema con eso. Era un uso más bien para favorecer la caza. E incluso se cree que en algunas piedras hay unos residuos tóxicos de algún tipo de veneno, de plantas o algún tipo de veneno de animal en el Paleolítico Superior, y hay hasta rastro arqueológico. Esto está un poco en cuestión, pero bueno. Esta charla la di en el Museo de la Evolución de Burgos hace un año y pico, y ahí pues había gente que decía que sí, o sea, los paleontólogos, y otros que decían que no. Bueno, vamos a ver, pero se sabe más o menos que por esta época se empezó ya a utilizar. También en la Edad de Bronce, un poco más recientemente, hace unos 5.000 años, se han encontrado
en los palafitos, que eran estas construcciones que se hacían en los lagos, un poco para alejarse del ataque de los animales, se han encontrado restos de adormidera, en concreto de Papaver somniferum. ¿Qué es la adormidera o este tipo de amapola? La planta del opio. O sea, el opio sabemos que es una droga y no se sabe si con un uso lúdico o un uso criminal, pero sí se conoce que se empezaban a utilizar ya las plantas venenosas, o los venenos. En China, hace 5.000 años, había un personaje que se llamaba Zenong, que era muy místico, así, se habla de él como el padre de la medicina china, pero bueno, hay mucha leyenda también de por medio. Pero en sus escritos ya describe ciertas propiedades de sustancias venenosas. Y en el papiro Ebers de Egipto, de 1550 años antes de Cristo, es un papiro que mide 20 metros y es un tratado de medicina. Pues también ahí se recogen ciertas sustancias con sus propiedades, sus efectos beneficiosos o tóxicos también. Sabéis que, por ejemplo, antes la gente cuando le dolía la cabeza se comía las hojas del sauce, porque sabemos que ahora eso tiene lo que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico. O sea, siempre un poco por ensayo-error, uno en la naturaleza utilizaba tanto para el bien como para el mal. Bueno, pues todo esto es lo que sabemos ahora. Donde sí que hay más constancia de un envenenamiento así en condiciones es, y esto es un hecho histórico, en la muerte de Sócrates. O sea, el ajusticiamiento de Sócrates, el gran filósofo griego, que en el 399 a.C. fue condenado a muerte por 550 ciudadanos atenienses por corromper a la juventud, no creer en dioses, etcétera. Como era alguien respetado, pues no lo apuñalaron, no lo colgaron de un palo, sino que le dijeron: te damos una bebida que veremos qué lleva y bueno, te la tomas y mueres. En este caso era un veneno judicial. Estamos hablando, y lo había escuchado muchas veces, de la cicuta. Lo habéis escuchado seguro. Sócrates murió por cicuta. La cicuta es esta planta, que es el Conium maculatum, que tiene este aspecto y se parece terriblemente al perejil. Que yo no sé si Carlos Arguiñano, porque esto es un alcaloide también, si Carlos Arguiñano a veces tiene ahí perejil o tiene cicuta, pero bueno. ¿Y qué tiene esta planta? Tiene un metabolito. Un metabolito es un producto que generan las plantas, o sea, un alcaloide. Un alcaloide es un metabolito secundario tiene un metabolito que se llama conina o cicutina, que es este de aquí, la formulilla, ahí la dejamos ahí para que suene. Y es bastante peligroso. También se encuentra este alcaloide en la bubucela, que aquí la bubucela la conocemos por el mundial ese de Sudáfrica, que era una trompeta, pero realmente es una planta que tiene esa forma, no es una trompeta, es una planta. Y bueno, es un alcaloide. Los alcaloides son metabolitos secundarios de las plantas, o sea, productos químicos que genera la planta, neurotóxico, y 6 gramos de hojas de cicuta ya pueden producir la muerte de una persona. 6 gramos de perejil, pues no vaya a coger cicuta, 6 gramos de perejil es un manojico potente, con lo cual a Sócrates había que darle ahí mucha hierba, se mezclaba con vino, se machacaba. Es complicado conseguir una dosis mortal de cicuta, y es raro que alguien, que siempre se ha dicho, es que ha confundido cicuta con perejil. Pues no sé qué perejil le echó a la pasta, pero tuvo que echarle mucho para que le sentara mal. Pero bueno, puede pasar. Fue el primer alcaloide que se sintetizó en la historia de la química, la cicuta. Lo hizo ese señor. Eso, si vaya un día a un programa de esos de estos de preguntas raras, como el pasapalabra o lo que sea, pues a lo mejor, oye, os suena, o sea, retenerlo. Se llama Albert Ladenburg, que también sintetizó la escopolamina, famosa por el tema de la burundanga y todos los mitos esos que hay con la burundanga, que si te anula el pensamiento. Eso, si queréis, luego lo contamos, lo cuento ya. Es más mito que realidad, pero bueno. Es un alcaloide también con efecto alucinógeno, como la cicutina, y lo que te hace es, si te pasas, te mata. Y bueno, y hay otro alcaloide, por ejemplo, aquí, porque cuando uno escucha la palabra alcaloide dice, hostia, los alcaloides, ¿qué pasará aquí con los alcaloides? Pues es malísimo. Bueno, pues este alcaloide, yo reconozco que soy consumidor, y no penséis mal, porque me acabo de tomar uno con Joaquín, con mi mujer, y seguramente vosotros, cuando habéis venido esta tarde, habéis tomado alcaloides, ¿verdad? ¿Qué puede ser? La cafeína, por ejemplo. La cafeína es un alcaloide. Bueno, la cafeína
Si se abusa de la cafeína, pues tiene efectos negativos, pero bueno, aquí la tenemos. Y esa es su fórmula tan extraña. ¿Por qué sabemos que Sócrates murió de esa forma, envenenado con cicuta? Aparte de que nos lo han contado. Porque sabéis que Sócrates no dejó ningún documento escrito, fue Platón el que recogió sus enseñanzas. Pues en una obra de Platón, que es Fedón, no lo voy a leer, cuenta la muerte de Sócrates y describe los síntomas que son perfectamente compatibles con un envenenamiento con cicuta. O sea, describe esto que está contando aquí de adormecimiento, como es neurotóxico, adormecimiento de piedra. O sea que realmente sabemos por los escritos de Platón que es muy probable que Sócrates muriera de esa manera, porque al final en la historia te puedes creer unas cosas y otras no. Y parece ser que fue así. Y terminó con esa frase famosa a su ayudante o discípulo, que era Critón, de decir: Critón, le debemos un gallo a Asclepio. O sea, Sócrates, que no era creyente, no creía por lo menos en los dioses así, en ese panteón tan politeísta, pues al final tuvo el detalle ese medio irónico de decirle que le debe un gallo a Asclepio, que era el dios de la medicina, uno de esos tantos dioses, porque en la Grecia antigua se inventaban los dioses y era una cosa un poco loca. Dice: así que págaselo y no lo descuides. Pero bueno, esto está en Fedón. Pasamos un poco en la historia al que a mí me gusta llamar el rey toxicólogo, que era el rey Mitrídates VI, que fue el último rey del Ponto, que era una región ahora donde está Turquía, y era el típico rey que estaba siempre en guerra con Roma. O sea, recordáis la guerra, aunque sea del colegio, las guerras mitridáticas, todas las guerras que estuvo Roma contra el Ponto y contra Mitrídates. Bueno, pues él tenía una afición que era pues observar la naturaleza, preparar un montón de compuestos, envenenar prisioneros. Empezaba con animales, después prisioneros, también familia, mujeres, y él estaba obsesionado con conseguir un antídoto universal. Él se inventó una mezcla un poco de venenos distinta para tomársela a él, y luego si lo intentaban envenenar, en esta época ya se hacía uso del veneno con fin criminal, pues que no le afectara. ¿Y qué pasó? Bueno, el mitridato, que es ese invento de Mitrídates, está descrito en un libro de Aulo Cornelio Celso, de medicina, el gran revolucionario de la medicina romano. Y bueno, y uno dice, contiene balsamita, uno como 66 gramos, una lista de ingredientes bastante extraños, pero que están recogidos. Incluso esos ingredientes intentaron reproducirlos después otros médicos para ver si era verdad, hasta que llegó Plinio el Viejo. Uy, se me ha pasado este. Plinio el Viejo, cuando en un ejercicio de escepticismo dice, mira, eso no tiene ni pie ni cabeza. O sea, eso del mitridato es una chorrada. No hubo que esperar a que llegara la ciencia, o sea, para que os anticipéis a que a veces incluso la anticiencia, entre comillas, que esto no era ciencia, o la pseudociencia también se destripaba o se descartaba en la antigüedad. No se lo creían todo. Tenemos un poco la falsa percepción de que los antiguos, nosotros somos más listos que ellos. Para nada. O sea, basta como leer a los clásicos para que veáis que todo estaba ya ahí. Cuando uno ve una película de superhéroe ahora, de cómic, dice, pero si yo he leído la Ilíada y la Odisea y es lo mismo, con otro, o sea, todo el viaje del héroe y todo eso es la misma historia, o sea. Pero bueno, ¿qué ocurrió con Mitrídates? Bueno, pues Mitrídates, en la última guerra contra Roma, ya acorralado, pues dijo, bueno, voy a suicidarme porque ya me van a matar, me van a torturar y esto se ha acabado. Empezó a tomar venenos que tenía por allí y no se moría. Entonces tuvo que al final veía que no se moría, envenenó antes a su mujer que a sus hijos y murieron, pero dice, yo no me muero. Dice, a ver si va a ser verdad ahora que el mitridato funciona. Pues no, lo que pasa es que había desarrollado un efecto de tolerancia y tampoco tomaría una dosis muy alta, y al final tuvo que ser un soldado suyo el que lo apuñaló. O sea, al final murió, llegó un soldado y con una lanza lo mató. Pero muchas veces se habla de ese antídoto, el mitridato, un antídoto que, bueno, nunca existió. Este otro rey, es de la segunda temporada, ¿Esto es intoxicación aguda o crónica? Aguda. Bueno, este es otro rey que lo pasamos de largo. Este personaje de la historia me encanta porque es muy desconocido y era una esclava romana que se llamaba Locusta, que se caracterizaba por tener una habilidad de preparar buenas pociones venenosas para matar, y de hecho mató a alguien que la maltrataba, un novio suyo, una pareja,
Y cuando iba a ser ajusticiada, Agripina, que se acababa de casar con su tío Claudio, dijo, esta viene conmigo. O sea, y entró al servicio de Agripina la menor y la contrató. Esta es Locusta, nunca, no hay fotos de ella ni nada, y esta es Agripina. Bueno, ¿quién era Agripina? Agripina era nieta de Augusto, del emperador Augusto, y se casó con su tío que era Claudio. Claudio en ese momento era el emperador, o sea, era el César, era Claudio. Cada uno de los dos aportaba al matrimonio un hijo. Claudio tenía a Británico, a su hijo Británico, que iba a ser el sucesor, y Agripina, de un matrimonio anterior, bueno, Agripina también era hermana de Calígula, también nos suena, ya que venía la cosa bien. Pues de un matrimonio anterior, a ese aportó a un niño muy simpático que conocemos, que fue Nerón. Bueno, pues en ese matrimonio, pues si habéis visto la serie Yo Claudio, pues pasaban muchas cosas. ¿Y qué ocurrió? Pues que Agripina quería que el emperador fuera su hijo, Nerón, cuando muriera Claudio, que los dioses le dieran muchos años de vida, porque descendía de Augusto. Entonces convenció a Claudio para que firmara que en caso de que él muriera, el descendiente fuera Nerón en vez de Británico. Una vez hecho esto, pues Agripina contrató a Locusta, primero envenenó a Británico y después envenenó a Claudio, para quitarse del medio el tema. Era una época muy curiosa en Roma, porque cuando la gente iba a casa de alguien a tomar la merienda o lo que tomaran ellos, que comían tumbados, pues un poco antes iba lo que se llamaba el praegustator, que era otra persona como la que he traído yo hoy, que está probando lo que vaya a tomar luego aquí abajo. Yo no me fío de aquí, de Valdepeñas. Me he traído otra persona, un praegustator, que ahora mismo está probando, y si no se pone verde... Bueno, tal era la sofisticación de los envenenamientos en Roma, que incluso, por ejemplo, en un cuchillo, fijaros la habilidad, para cortar algo, impregnaban uno de los lados del cuchillo con un veneno, en este caso podían ser setas o arsénico. Entonces cortaban, dice, oye, tú ven aquí a merendar conmigo, no pasa nada, mira, voy a comer yo lo mismo que tú. Mira, ves aquí el pastel, corto, este para mí y este para ti. Dice, como no pensaba, y estaba envenenado la parte del para ti. O sea, fijaros cómo eran los romanos. Bueno, pues Locusta, aparte del praegustato, que sea un poco violento, ¿no? Que tú no te fíes, que estés ahí esperando, tienes ahí puesto ahí el café y todo, y estás esperando y viendo el otro cómo le cambia la cara. Bueno, pues Locusta se especializó en extraer tóxicos, en este caso amatoxinas y falotoxinas de setas, que son muy venenosas, y también con arsénico. O sea, te preparaba ahí los polvitos, por así decirlo, para cargarse a alguien. Y bueno, sabemos perfectamente cómo acabó todo. Murió... ¿Cómo acabó? No como cuentan las películas a veces. Agripina al final envenenó a Claudio. De hecho, el final de la serie Yo Claudio es ese, con setas, en este caso, setas que le había preparado Locusta, enmascaradas con otro tipo de setas que sí que eran comestibles. Y Nerón tuvo prisa. ¿Tuvo prisa por qué? Por ser emperador. Entonces Nerón intentó matar a su madre, pero la madre tonta no era, porque la madre no probaba nada, tenía un praegustator, no, tenía ahí 5 praegustatores y empezaron a comer desde la mañana. La madre no lo intentó, Nerón, envenenar a su madre, hasta que al final se desesperó y le dijo a uno de su guardia personal que la apuñalara, y Nerón apuñaló a su madre. Luego viene lo de los romanos, del circo, de los cristianos, todo eso, y el incendio. Todo eso tampoco es verdad, ¿eh? O sea, a Nerón, de estas películas que ven a los cristianos con los leones, eso fue después. Nerón en ese momento no tenía esa preocupación. Y el incendio de Roma no lo provocó él, por lo que dicen los historiadores. O sea, os recomiendo muchas veces estos mitos de la historia que son muy curiosos, que a veces porque los asumimos porque lo hemos visto en una película o nos lo han contado, pero hay muchísimos mitos. Bueno, aquí tenéis también otro ejemplo famoso, que fue el suicidio de Cleopatra, cuando ya Marco Antonio murió y estaba acorralada, y lo hemos visto en grandes películas también. Siempre se ha asociado ese suicidio a la picadura de una serpiente venenosa, del áspid, que es una cobra egipcia. No tenemos de hecho no se ha encontrado todavía la tumba de Cleopatra, no tenemos todavía ningún rastro arqueológico que nos diga que eso fue así, pero sí sabemos, o hay teorías diciendo que es muy improbable que fuera con la serpiente. ¿Por qué? Porque la muerte con una picadura de este tipo de serpiente es una muerte que te deja desfigurado el rostro. O sea, las convulsiones y posiblemente
Cleopatra buscara otro tipo de muerte para dejar un cadáver, porque sabéis que luego los egipcios, pues esos cadáveres los enterraban y los adoraban, o sea, creían que luego iban a volver. No lo sabemos, no sabemos si fue la serpiente, hay crónicas de la época que dicen que fue la serpiente, pero dicen, hace poco leí en una revista, creo que fue en National Geographic, que parece ser que se sabe más o menos dónde puede estar, o hay sospecha de un sitio de la tumba de Cleopatra, pero no se ha encontrado. Y aunque se encuentre la momia, pues bueno, no sabemos tampoco si se sabrá la causa de la muerte. Es posible que sí, o no sabemos eso, el tiempo que pasará hasta saberlo. Es muy curioso también cuando hablamos de esta época o en el cine. Si yo, por ejemplo, no tengo aquí una pizarra, en una cronología histórica, si yo pusiera aquí un teléfono móvil y donde está el cartel, las pirámides de Egipto, ¿dónde estaría, quiero decir, un teléfono móvil, el presente, o sea, 2019, ¿dónde estaría Cleopatra? ¿Más cerca de las pirámides o más cerca del teléfono móvil? No. Las pirámides tenían 5.000 años. O sea, las pirámides tienen miles de años. Ellos nacían ahí y ya las pirámides, claro, creían que eran los dioses que la habían dejado ahí. O sea, las pirámides tienen mucha más edad y Cleopatra, que de prácticamente hace 2.000 años, está mucho más cerca del presente que de la época de las pirámides. Pero luego vemos las películas de Cleopatra que están construyendo las pirámides allí. Bueno, pues no. El arsénico. Empezamos ya con lo duro. El arsénico, un elemento químico, ahora que estamos celebrando el 150 aniversario de la ordenación de Mendeleev, que es un personaje fascinante de la historia de la química. Eran 17 hermanos, él era el pequeño. O sea, y su madre vio que era muy listo y se fue desde su pueblo en Siberia, prácticamente andando hasta Moscú. En Moscú lo rechazaron por ser siberiano y después se tuvo que ir andando a San Petersburgo. Tardaron ahí un montón de tiempo. Él tenía 14 años o por ahí. Tal esfuerzo hizo la madre que murió. Murió poco después, al mes o por ahí. Y bueno, fue un gran revolucionador de la química y sobre todo de la pedagogía en Rusia. Fue el primer científico que empezó a utilizar en Rusia mujeres como ayudantes. O sea, fue un gran personaje y entre ellos pues esa visión de ordenar los elementos de la tabla periódica dejando huecos. Pero bueno, el arsénico en este caso es un elemento que se conocía de la antigüedad. Y la persona que lo identificó fue precisamente el patrón de los químicos, San Alberto Magno, en 1250. Fue el que lo identificó y dijo que era un elemento. Pero se conocían las sales de arsénico. Es un elemento muy conocido y se conocía, por desgracia, porque la gente lo utilizaba, su toxicidad. La toxicidad del arsénico viene por las sales. O sea, lo que es tóxico son estos polvitos, que puede ser azúcar. Os dais cuenta, ¿no? Puede ser perfectamente azúcar. Que es el trióxido de arsénico. El arsénico en estado puro no es tan peligroso. Realmente no es peligroso. El arsénico metálico, lo que pasa es que es un metal que eso no hay manera de echarlo en el café, ¿verdad? Pero las sales de arsénico, el trióxido de arsénico es el veneno pues de películas, de arsénico por compasión, de mil historias, y es lo que siempre uno entiende por envenenar a alguien echándole arsénico. Por ejemplo, en esta película o en este libro, En el nombre de la rosa, recordáis el gran final ese ahí con Jorge de Burgos, que es el ciego, el monje con el libro de humor de Aristóteles y con de chuparse el dedo, ¿no? Eso ahí había un compuesto verde con arsénico, que puede ser lo que se llamaba el verde de París o el verde de Sile. Y hace un año, si recordáis en la tele, pues se dijo que se habían encontrado en Dinamarca 2 libros forrados que estaban pintados con ese veneno. Y dijeron, esto es el nombre de la rosa, lo hicieron para que... No. Lo hicieron porque precisamente por los poderes tan peligrosos que tiene el arsénico de toxicidad, lo que hace es que los hongos y por así decirlo las bacterias no se comen el libro. Lo hacían para preservar el libro, o sea, pintaban con el verde con un carácter más bien de conservación, más que otra cosa. Pero bueno, era peligroso, vemos aquí que lo está cogiendo con guantes el investigador. Pues se puso de moda en siglo XVI, por ejemplo, pintar las paredes, siglo XVII, siglo XVIII también, de color verde, con lo que se llama el verde de Sile o el verde de París, e incluso se dice que Napoleón murió intoxicado por arsénico porque donde él estaba en la isla de Santa Elena exiliado, pues había papel pintado
de esa manera. No lo sabemos, pero bueno, puede ser porque realmente eso desprende arsénico, ese pigmento, esa pintura. Tendría que tener la habitación muy mal ventilada, pero bueno, o a lo mejor le chupaba las paredes, no lo sabemos. Bueno, y también el Renacimiento, el arsénico tuvo su época dorada. Lo habéis escuchado, que los Borgia, ahí he sacado un poco a la familia Borgia de un videojuego, que es el Assassin's Creed, que están siempre matando gente. Bueno, a la izquierda tenéis a Rodrigo Borgia con sus dos hijos, Lucrecia y César Borgia. Rodrigo Borgia fue el Papa Alejandro VI. Y ahora la gente dirá, Papa con hijos, era el Renacimiento, era otra alegría en el Vaticano, eran otros tiempos. Pues sí, los papas tenían hijos y hacían cosas muy raras, entre otras asesinar a diestro y siniestro a todo el que se le ponía por delante. Pues bien, ellos tenían un origen español, valenciano, fue una familia muy influyente en la Roma, o sea, en la Italia de los Médici, y bueno, se le atribuyen un montón de crímenes. Tantos crímenes no hicieron, no lo digo ya. ¿Qué ha pasado aquí? Que la literatura, Mario Puzo, Darío Fo, Víctor Hugo incluso, pues alimentaron un poco el mito de que estos eran los grandes envenenadores. No eran santos tampoco, pero parece ser que no fue tanto. Hoy estoy destripando muchos mitos, ¿verdad? Bueno, parece ser que no fue tanto. Y siempre se hablaba del anillo de Lucrecia Borgia, que iba, te echaba, te miraba, oye, mira por ahí un pajarito, y te tiraba ahí con el anillo el trióxido de arsénico. Bueno, puede ser, pero creo que este anillo es una recreación a posteriori, eso no existía en aquella época, y era difícil porque la gente llevaba mucho cuidado con lo que le echaban y cómo se lo echaban. Pero bueno, sí hay constancia de que utilizaban el arsénico. También lo llamaban al arsénico el polvo de sucesión, porque en la nobleza pues se hablaba de eso, que se lo echaban el hermano al otro hermano para ganar un puesto en la sucesión al poder o al trono. O la cantarela también se la ha llamado. ¿Qué ocurrió con el arsénico? Pues que tuvo su época de esplendor durante muchos años hasta que llegó un químico. En este caso fue en 1836 James March, que era ayudante de Michael Faraday, que es un gran personaje de la historia de la ciencia. Faraday era alguien que nunca tuvo una enseñanza arreglada, él solamente era muy pobre y entró a trabajar de ayudante en una imprenta, pero lo leía todo. Y luego en su tiempo libre, pero con 12 años o por ahí, muy jovencito, porque tenía que trabajar para sostener a su familia, visitaba unas conferencias de otro gran ilustre químico que era Humphrey Davy, en la Royal Institution en Londres, y tomaba apuntes. Entonces tomaba unos apuntes con sus conocimientos de encuadernar, de la imprenta, que llamaron mucho la atención de Humphrey Davy, entonces lo cogió como ayudante. Y lo tuvo de ayudante y se convirtió en Michael Faraday. Le debemos el electromagnetismo, el descubrimiento del electromagnetismo, o sea, grandes avances de la ciencia a Michael Faraday. El faradio lleva, como la unidad de capacidad lleva su nombre, pero nunca pasó por la universidad. De hecho, Humphrey Davy que descubrió, así creo que fueron 6 elementos químicos, el cloro, etcétera, un montón, que su mayor descubrimiento fue Michael Faraday. O sea, un personaje, de verdad, si tenéis interés, siempre se le pone incluso por encima de Einstein, porque Einstein tenía en su despacho un retrato de Faraday y de Maxwell, de otro también. O sea, a esa altura, ¿eh? Bueno, pues este señor, James March, obsesionado con era como un perito judicial, obsesionado con un caso que le tocó vivir a él, que lo llamó un juez, de un asesinato con cianuro, que no sabían si había sido. Él dijo en principio que no, y luego años después confesó el crimen el que lo había hecho. Pues se encerró un poco en diseñar una prueba para detectar el arsénico en una muestra biológica. Y inventó lo que se llama el test de March. Es coger una muestra que lleva arsénico, pues del estómago de alguien que se han cargado, con este equipamiento, con ácido sulfúrico y zinc, aplica calor y en un matraz al final se libera el hidruro de arsénico, otros compuestos, se libera una especie de peliculilla que luego la recortas, la pesas y te da una prueba científica de si esa muestra tiene arsénico y en qué cantidad, con una sensibilidad de 0,02 miligramos de arsénico, o sea, detecta una cantidad muy pequeña de arsénico. Esto fue en 1836. En ese momento se acabaron todos los maridos o mujeres que, o sea, le ha sentado mal la cena.
O sea, cuando había sospecha, pues se hacía la prueba y se veía que, oye, pues la cena llevaba arsénico, que era un compuesto que se obtenía de forma muy fácil y barata. Hubo un caso en Francia de Marie Lafarge, muy famoso, que se creía que había envenenado al marido y estaban todos los periódicos de la época siguiéndolo. Otro, el padre de la toxicología también es Mateo Orfila, que era español, aunque luego se fue a Francia, era de Mahón, de la isla Baleares, y es de esta época. Se acabó el reinado del arsénico. Este es el inicio de la toxicología forense. Siempre se pone aquí, la ciencia forense empezó con esta identificación del arsénico en la muestra biológica. Otro veneno muy conocido, sobre todo por las referencias que ha tenido sobre todo en la literatura, es la aconitina. También fue un veneno judicial que se utilizaba en la Edad Media y se extrae de una planta, como casi siempre todo esto, que es el acónito, una planta muy bonita, mediterránea, el acónito, y pues esto en pequeña cantidad se utilizaba, más difícil de encontrar, pero se puede encontrar. Se utilizaba como veneno judicial, este es el principio activo, la aconitina, aquí pongo la estructura, pero no muerde, y sobre todo la aconitina la tenemos en muchas obras de la literatura, de la pintura, de la mitología. Por ejemplo, aquí tenéis a Medea, hay un cuadro, pero en la mitología Medea le ofrece a Teseo, al héroe Teseo, una copa de acónito para que venza y quite ahí sus miedos y se convierta en Dios, que bueno, que al final no se la tomó, creo. 2 o 3 miligramos, de aconitina de esta planta te pueden producir la muerte. Es una cantidad muy pequeña. De la aconitina, del principio activo, no de la planta. Y es una muerte, dicen, o se describe como lúcida, o sea, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica la aconitina y se adormece en el cuerpo, pero tú estás viendo que como que te crecen los brazos, las piernas, es un poco raro. ¿Dónde aparece? En un montón de libros. El árbol de la ciencia, por ejemplo, de Pío Baroja, no voy a contar el final, pero aparece ahí. En el Ulises de James Joyce, también aparece, si alguien lo ha leído, enhorabuena por leerse eso, pues yo no he podido. Y en una obra muy bonita de Oscar Wilde, que es El crimen de Lord Arthur Saville. O sea, la aconitina también ha convivido con ese arsénico por ser la sustancia venenosa un poco de la Edad Media hasta el siglo, en este caso, XIX también, después del fracaso ya del arsénico, con el test de March. Y bueno, pasamos a otro veneno, que este es de mis favoritos. El cianuro. El cianuro, cuidado. Me he mojado. Bueno, en este caso el ácido cianhídrico, porque el cianuro de hidrógeno en disolución lo llamamos ácido cianhídrico, o sea, la disolución de cianuro. El cianuro es un líquido, el ácido cianhídrico es un líquido volátil con un olor a almendras amargas, pero no he puesto las almendras por eso. Fue descubierto en 1782 por Carl Wilhelm Scheele. Antes he hablado del verde de Scheele, ese que lleva arsénico, pues es el mismo Scheele, que es ese señor de ahí, que hay gente muy graciosa que quizás se parece a mí, pero bueno, no sé. Una vez lo dice, pero ese estudio, no sé yo. Bueno, Carl Wilhelm Scheele es uno de mis personajes, igual que Michael Faraday, favorito de la historia de la ciencia, porque era un ayudante de farmacéutico, no fue tampoco a la universidad, pero le encantaba experimentar, era un gran experimentador. Lo único que era un poco desastre y no publicaba sus descubrimientos, o los publicaba tarde, con lo cual Isaac Asimov, el gran divulgador, lo llamó Hard Luck Scheele, o sea, mala suerte Scheele. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, descubrió el oxígeno, pero luego más tarde fue Priestley y luego Lavoisier los que al final supieron un poco la importancia. Pero el oxígeno lo descubrió Scheele, el oxígeno, un montón de ácidos. Elementos químicos también lo descubría, pero era un poco desastre. Con lo cual ha pasado a ser poco conocido, pero bueno, si uno investiga un poco, pues descubre que era un gran científico con la mala suerte de que murió con 43 años porque tenía la costumbre de todo lo que probaba le daba al tarro, a ver, oye, ¿y esto a qué sabe? Entonces parece ser que murió no por cianuro, sino por mercurio. Algún compuesto mercurial, una intoxicación, fallo hepático, y con 40 y pocos años, con 43 años, el pobre murió. Bueno, pues fue el descubridor del ácido cianhídrico. ¿Y por qué pongo aquí un almendro? Bueno, porque las almendras
Sabéis que hay dos tipos de árboles, la Badirea amara y la dulcis, pues que dan almendras. Y unas son las que nos comemos y otras son las almendras amargas, que alguna vez alguien la ha probado, ¿no? Muy bien. Pues la almendra amarga tiene un compuesto que es este, que se llama amigdalina, que en contacto con el agua, con la saliva, cuando uno se toma una almendra, libera benzaldehído, que es esto de aquí, y cianuro de hidrógeno, ácido cianhídrico, y luego también glucosa, etcétera. O sea, cuando alguno de vosotros ha tomado alguna vez una almendra amarga, o por ejemplo la semilla de una manzana, también tiene amigdalina, ha estado tomando cianuro. Ahora habrá aquí alguna mente que dirá, oye, ¿cuántas? ¿Cuántas hay que tomar para que le siente mal la cena a alguien? Porque el arsénico, dice, ¿dónde saco yo arsénico? ¿O dónde saco yo esto? Mira, oye, claro, hablamos de almendras amargas, situaros. Pues bien, en función de los kilos de una persona, se calcula la dosis letal, una persona de 70 kilos, así como yo, más o menos, se calcula entre 1,5 kg y 3 kilos de almendras amargas en un periodo de tiempo corto. Antes pides el comodín del apuñalamiento o de que te ahorquen, o dispárame ya, no me tengas comiendo almendra amarga y mátame. O sea, realmente, precisamente ese amargor es el que ha hecho que muchos animales rechacen ese tipo de... O sea, rechazamos ese sabor, los humanos y muchos animales, porque sabemos que pueden tener efectos tóxicos. Hace falta mucha almendra amarga, o sea que tranquilos, ¿eh? Pero bueno, hablamos de recordar el concepto de dosis, hablamos de la dosis. Hace falta una dosis muy alta. De hecho, la dosis letal para el cianuro de hidrógeno son 50 miligramos y si es el cianuro de potasio, un poquito más. Y esto nos lleva a un hecho histórico muy divertido. Bueno, es divertido, hay muerte, pero es divertido, que a mí me gusta contarlo. Que es la muerte de Rasputín. Rasputín es el señor este de la derecha, que estáis bendiciendo, era un monje, él decía que era un monje, era lo que ahora son los coats y todo esto que te venden humo. Pues en su momento él entró a formar parte de la nobleza rusa, empezó a establecer contactos con el zar Nicolás II, con su familia, prometió que el hijo del zar, o sea, prometió que iba a curar al hijo del zar, que era hemofílico. Bueno, entró, ya os digo, por la puerta grande y diciendo que, bueno, también se acostaba ahí con todo tipo de todo tipo. No sé si le gustaba todo. Y bueno, y hubo gente de la nobleza que no lo podía ni ver. Entre ellos, el príncipe Yusupov, que estaba casado con una sobrina del zar Nicolás II, que se llama Irina. Entonces, este señor, que era Yusupov, dice, este tío se está cargando el sistema. Fijaros que poco antes, ya una época bastante complicada en Rusia, prerevolucionaria, 1916, dice, a este hay que quitárselo de en medio porque está siendo muy influyente en la familia real, se está llevando la pasta y que no, que no. Entonces quiso matarlo, no podía matarlo porque quedaba mal disparándole o asesinándolo porque se hubiera notado mucho. Entonces dijo, preparó una merienda, invitó a Rasputín con la excusa de presentarle a su mujer, Irina, que él no la conocía, que era sobrina, y el otro seguramente quería, dice, vamos a ver si hay suerte esta tarde. Le preparó una merienda con cianuro sódico, en este caso potásico, perdón, o sea, con pastelitos impregnados de cianuro, vino dulce lleno de cianuro. O sea, le metió ahí un festín, porque sabía que era muy goloso a Rasputín, que le gustaba el dulce. Hay gente que le gusta el salado, a él le gustaba el dulce. Entonces, Rasputín fue a la casa al palacio, de Yusupov, del príncipe Yusupov, que si os fijáis, murió, bueno, hace poco más de 50 años. Luego se exilió, tuvo una vida, y él contó en sus memorias cómo asesinó a Rasputín. Luego se exilió en el Reino Unido. Sabéis que a los Romanov luego los ejecutaron, etcétera. Bueno, pues le preparó la merienda. Entonces llegó Rasputín, un poco así, dice, no creo que me pase nada, pero bueno, fue allí a preguntar por Irina. ¿Dónde está Irina? Pues Irina no está. Toma dulce. Empezó a tomar y no le pasaba nada. Bebe vino. Empezó a beber vino. Yusupov le daba ahí merienda y dice, este tío tiene que estar muerto ya. No moría. O sea, Rasputín, tomando una dosis calculada, que no sabemos si Yusupov la calculó mejor o peor, pero bueno, parece ser que sí, Rasputín no se encontraba así, bueno, estaba embriagado, no se moría. Con lo cual Yusupov, ya un poco mosqueado, dice, a ver si va a ser que tiene poderes o algo.
pues dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, en cuanto sacó la guitarra Rasputín, que por lo visto parece ser, cuenta Yusupov, que empezó a cantar canciones populares rusas, dijo, hasta aquí hemos llegado. Tenía un plan B, tenía a uno de sus soldados en la puerta y dice, ahora, entró, le empezó a dispararle, Rasputín salió corriendo, le disparó varias veces por la espalda y cayó, era invierno, no sé si fue, sí, bueno, cayó al río Neva, que es el río de San Petersburgo, y ahí murió. La autopsia luego del forense dijo que había muerto ahogado, pero bueno, llevaba los disparos y nunca vieron si había sido envenenado. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque fue así, tal cual, como lo cuenta Yusupov, no sé si fue con más cianuro o menos, pero claro, aquí hay un hecho que sorprende, es decir, ¿por qué no murió Rasputín envenenado por cianuro? Y eso lo hemos sabido luego la respuesta mucho tiempo después, porque ahora sabemos que el cianuro potásico o el cianuro sódico, si tú lo ingieres y has tomado mucha glucosa, que es la glucosa es un anillo o tiene 6 átomos de carbono, ese cianuro entra en esa glucosa y la glucosa, por así decirlo, lo convierte en otro anillo de 7 átomos de carbono, que es una heptosa, con lo cual lo estás secuestrando y estás quitando los efectos nocivos del cianuro, que también bloquea los canales de sodio y potasio y otras cosas más. Y estás, por así decirlo, dando un antídoto a un veneno. No estoy diciendo aquí que cuando uno toma cianuro el antídoto de glucosa, pero parece ser que sí que secuestra y que parece ser que es muy posible que primero Rasputín, pues que era un tío, yo creo que era más alto que yo, eran muchos kilos y a lo mejor no tomó mucho cianuro. Y segundo, seguramente la glucosa, el vino dulce y todo lo que se le atiborró él de pastelitos hicieron que no muriera por intoxicación con cianuro. Bueno, esa es la muerte de Rasputín. Y aquí pasamos ya y seguimos con el cianuro a un hecho ya de la historia, pues que, bueno, antes nos hemos reído un poco, pero aquí es que esto ya no tiene ninguna gracia. Porque estamos hablando del exterminio en el Holocausto de millones de personas que fueron asesinadas en las cámaras de gas. Y en estas cámaras de gas de los campos de concentración como Auschwitz, que esta es la foto que he traído, aquí en alemán con el trabajo Sara Libres, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, pues eran auténticas fábricas de eliminar personas. ¿Y lo hacían cómo? De la forma más barata posible. La más barata era con un compuesto de cianuro que se llama ciclón, el ciclón B. Era una lata como esta, estos son latas reales, donde después se echaba por encima, entraba la gente en un sitio, echaban el producto y con agua o con el mismo sudor de la gente que estaba ya hacinada, pues se liberaba el cianuro de hidrógeno y la gente moría con cianuro. Y luego ya entraban en los hornos crematorios. Estamos hablando de que se calcula hay cifras que rondan, pero entre 4 o 6 millones de personas pasaron por estos campos de exterminio. Curiosamente, bueno, aquí esto sí que es un mal uso de la química. Esto era un plaguicida, o sea, realmente el ciclón B, que lo fabricaba industrialmente una empresa que se llama IG Farben, se llamaba, ahora es Bayer, BASF, todas esas salieron de allí. O sea, industrias químicas de ahora salieron de esa matriz que era IG Farben. Pues se fabricaba como un plaguicida precisamente para las plagas, para evitar pues eso, que las cosechas se echaran a perder. Y el inventor de ese plaguicida era Fritz Haber, que también es un químico con doble cara, porque realmente era un hombre era muy bueno, luego fue premio Nobel, pero en la Primera Guerra Mundial se dedicó a fabricar armas químicas, que de hecho su mujer se suicidó porque no pudo soportar que su marido se dedicara al perfeccionamiento, en este caso, de gases como el cloro. Y también a Haber le debemos la síntesis del amoníaco, que tantas vidas ha salvado como fertilizante. O sea, es un personaje que era judío. Lo que pasa es que murió antes de la época de los años 40, del 42 al 44. Pero toda su familia, sobrino, hijos no tuvo, creo, o la hija se escapó. Toda su familia judía murió en las cámaras de gas, en el Holocausto. O sea, que es curioso. Bueno, también ese mismo cianuro, paradójicamente, el cianuro que se utilizó por la Alemania nazi para exterminar a tantos millones de personas, es el que luego ellos, tanto en los juicios de Nuremberg, pues se tomaban la pastillita, como aquí Goebbels, antes de ser ahorcado, porque ahorcarlo era, se ahorcaba a los traidores. O sea, él fue condenado a muerte y antes de ser ahorcado alguien le pasó una cápsula y se la tomó. Y bueno, cuando ya estaba acorralado Hitler, sabéis perfectamente que en este caso, este es Goebbels, perdón, y este es Goering, exacto. Este es Goering y este es Goebbels. Magda Goebbels
con Goebbels tenían un montón de hijos. Ahora os cuento la historia. Esta foto se puso de Photoshop en su día. Este se llama Harald, que era un hijo de Magda de un matrimonio anterior, no era hijo de Joseph Goebbels. Bueno, pues toda la familia, ya acorralados por el ejército rojo que estaban a punto de entrar, ella pues le dio con la leche o con la cena cianuro y murieron todos. Todos los niños tenían nombre que empezaba por la letra H, niños y niñas. Hilda, Heder, la H de Hitler. O sea, todo era un poco así siniestro y aquí así acabaron su vida. Bueno, la historia un poco por contar algo anecdótico. Este se llama Harald. Harald era hijo de Magda Goebbels, pero era un oficial del ejército alemán que después, cuando acabó la guerra, se mostró que era un soldado que no tuvo ni idea ni de ningún crimen, de ningún tipo. Era una persona normal. De hecho, no pasó ni por la cárcel prácticamente. Fue él y luego creo que su hermano, un amigo suyo, fue el fundador de BMW. Fue directivo, no el fundador, fue un directivo muchos años de la BMW. O sea, los que tengáis un BMW, que sepáis que el Harald Goebbels, pues bueno. Pero no pasaba nada, no fue nunca, ni fue juzgado porque nunca se le encontró ningún atisbo de algún crimen de guerra. Bueno, seguimos con el cianuro. ¿Quién es esta persona? Hace años no la conocía nadie. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿verdad? Alan Turing. Seguimos en la Segunda Guerra Mundial. En esa época las comunicaciones se hacían encriptadas. En este caso había una máquina, que era la máquina Enigma, que se introducía un código y bueno, o sea, había una transmisión cifrada y se desentrañaba pues en el otro lado del Atlántico o en Europa de un sitio a otro. El ejército aliado, los británicos, los franceses menos, pero los británicos sobre todo y los americanos, pues consiguieron estas máquinas, pero no había manera de descifrar el código de esa máquina. O sea, cómo funcionaba para poder encriptar y luego desencriptar. Pues un gran matemático, que es este señor Alan Turing, con un equipo que tuvo de colaboradores, consiguió descifrar el código. De hecho, luego Turing, que era un profesor universitario, es el que se le considera padre de la informática. Lo había escuchado seguramente. Bueno, pues acabó la guerra, todo era secreto, nadie sabía nada. Acabó la guerra, de hecho hay gente que dice que la guerra acabó antes gracias a descifrar el código de las máquinas Enigma, porque se utilizaron también en el desembarco de Normandía para engañar a los alemanes. Iba a hacerlo por un sitio y consiguieron engañarlos para hacerlo por otro. Pues gracias a Turing, pues no sé, a lo mejor no estamos aquí hablando alemán ahora mismo, vete a saber, pero bueno, se le considera una pieza muy importante de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Si habéis visto la película de Imitation Game, os digo ya que la figura que cuentan como Turing es así un poco friki y raro, no es cierto. O sea, si tú lees alguna biografía suya seria, ves que era una persona normal, un gran genio, pero no tenía el rollo ese así traumático y lo ponen un poco regulín. Es bastante triste la película con hechos históricos, pero hay muchas cosas que no. Así que, bueno, está bien para introducirse al personaje, pero no era así, no era tan raro. Bueno, pues Turing, acabó la guerra y se dedicó a dar clases y a investigar. Él vivía en un apartamento, era homosexual y en un robo que tuvo, la policía británica vio algo raro, vio que estaba con un hombre o que tenía un novio. Y en aquella época, hablamos de 1954, o sea, antes de ayer, prácticamente, pues era un delito. Y lo condenaron a castración química. Era o cárcel o castración química. O sea, en la cárcel no quiso ir. Estamos hablando del gran héroe de guerra. Nadie lo sabía. Ni el juez que lo condenó sabía quién era él. Era secreto todavía. De hecho, se desclasificó todo el tema hace 15 años. No más. Bueno, pues lo condenaron y por lo visto, en ese proceso de castración química entró en depresión, y si habéis visto la película termina así, y se retiró ahí en su laboratorio que él tenía, que le gustaba mucho la química, echó en una manzana cianuro, se comió la manzana y se murió. Se murió envenenado con cianuro. La madre dijo que había sido un accidente, bueno, nunca se supo. Parece ser que fue un suicidio. Y en este caso sí que se sabe que fue con cianuro. En plan Blancanieves, ¿no? Como en la película. Y bueno, siempre también otro mito que desmonto. Hay gente que dice, claro, la manzana de la marca Apple de ordenadores, tal, eso es la manzana de Turing. La manzana, yo creo que todavía no sabían. El fundador de JOS no conocía la historia de Turing. La manzana, que parece ser que era otro logotipo anterior, que era la de Newton, que tampoco eso de Newton es verdad que viera la manzana. Ah, sí,
Bueno, eso no funciona así, pero no lo es. Pero en este caso, hasta hace poco no se conocía, y yo recuerdo, no sé si fue en 2009 o en 2008, que el primer ministro británico tuvo que pedir perdón en nombre del gobierno por lo que hicieron con Turing. O sea, es brutal, ¿eh? O sea, estamos hablando del Brexit, ¿no? Venga, iros ya. Si se quieren ir, que se vayan, porque de verdad, es que a Oscar Wilde también le pasó lo mismo. Años anteriores también fue algo parecido, lo condenaron, lo metieron a la cárcel por su condición sexual. Más cianuro, 1978, tenemos el mayor suicidio colectivo que se sepa, voluntario, hasta cierto punto, algunos lo forzaron, pero bueno, una secta que era el templo de Dios, creo que se llamaba, bueno, liderada por este señor que parece Elvis Presley, que era el reverendo Jim Jones, pues bueno, dijo que había que irse a una isla y todos a tomar cianuro para poder la nave espacial que lo llevara. Bueno, estas son imágenes reales, es brutal, de verdad. O sea, la gente empezó a tomar la sopa, no sé si era como una especie de sangría o de queimada, y algunos ya vieron que no, y tenían gente que luego asesinaron, había un congresista que también fue asesinado, un senador, no me acuerdo, y esto fue también con cianuro sódico. O sea, había un brebaje ahí que tenía que ser aquello imbebible, pero bueno. Continuamos, dejamos ya el cianuro y estamos ya llegando casi al final, porque ya entramos en años más recientes. Y también el mismo año, en 1978, Georgi Markov, que era un disidente búlgaro, era alguien muy crítico con la Unión Soviética, pues fue a Londres a hablar con otros periodistas. Él era periodista, para dar información de cómo actuaban los servicios secretos en Bulgaria, en su país, y paseando por un puente notó en la pierna, notó como un picotazo, y dice: ¿qué me ha pasado? Luego se quitó el pantalón y vio como que tenía un agujerillo, le había pasado algo. ¿Qué le había pasado? Pues que agentes del KGB con un paraguas, iban paseando con un paraguas, se cruzaron con él, y el paraguas, que esa es una foto real del paraguas, una recreación, era una especie de escopeta. Se le dispararon una bala como esta, muy pequeña, más pequeña que un perdigón, hueca, donde en su interior le habían introducido ricina. ¿Qué es la ricina? Pues la ricina es un compuesto que se extrae de semillas del aceite de ricino, lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Ya la estructura es bastante más compleja de las que hemos visto, que es bastante tóxico. Además tiene una toxicidad en aquella época muy peculiar. ¿Por qué? Porque la ricina, estos son semillas de ricino, y en Breaking Bad, la serie, pues también sale. La ricina no mata en el instante, sino que te mata 2 o 3 días, y en ese momento no había ningún antídoto. No voy a hacer spoilers con Breaking Bad, que sale también ese tema. Empiezan a encontrarse mal, y esta intoxicación por ricina empieza a actuar de una manera que pueden ser máximo 3 días. A los 2 o 3 días, Georgi Markov murió. O sea, ahí ya decía, oye, ¿por qué no le pegaron un tiro directamente? Porque lo que querían es decir: tú estás listo, tienes 3 días, vas a morir en 3 días. No es lo mismo que morir en un segundo, ¿eh? Parece ser. Ya se empezó a utilizar esta química o estos venenos con un uso, aparte de criminal, con uso de advertencia. Y ahora veréis cómo sigue el tema. Bueno, la ricina. También recordáis también que hace poco, o unos años, en la Casa Blanca recibían paquetes con ricina, con no sé si fue Obama o fue anterior no sé si fue a Bush o Obama, no me acuerdo. Pero bueno, se ha utilizado un poco con fines terroristas también, como el famoso Una Bomber, que también hacía bombas y las mandaba. En este caso se hizo con ricina. Bueno, no voy a decir que es fácil, pero realmente extraer la ricina del ricino, alguien que sepa química lo puede hacer. Y es una planta que está por ahí. Bueno, en 2006, esto es más reciente, quizás lo recordáis los que tengáis ya una edad, otro ex-espía, bueno, Markov no era un ex-espía, era un periodista, pero Alexander Litvinenko era un espía que dejó de ser espía, y parece ser que empezó a filtrar documentación al MI5, a los servicios secretos, los de James Bond británico, otra vez en Londres. Londres está saliendo aquí mucho, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se fue a tomar el café o el té, bueno, si era Londres sería el té, se fue a tomar el té con estos agentes,
y luego pues había quedado con los suyos, o sea, antiguos compañeros suyos, que también se tomó, por lo visto, otro té. Parece ser que sus compañeros, sus excompañeros, o los contactos que tenían de la Unión Soviética, pues le echaron en su té una sustancia que se llama polonio 210. Es un elemento químico radiactivo. Pero las características de radioactividad del polonio 210 es que emite radiación alfa. ¿Eso qué es? O sea, cualquier elemento radiactivo puede emitir 3 tipos de radiación: alfa, beta y gamma. La gamma es muy penetrante, atraviesa prácticamente las paredes y salvo muros de hormigón o el plomo no lo para casi nada. La beta también es muy potente, pero la radiación alfa, la misma piel o una hoja de papel, la para. Ahora bien, si tú eso te lo tomas, a nivel celular, cuando tú estás en tu cuerpo, lo que hace esa radiación es quemarte prácticamente por dentro. Litvinenko, tenemos el antes y el después. Murió al mes, o sea, al mes sabiendo que habían sido envenenados con una sustancia radiactiva y que se estaba muriendo. Y estuvo agonizando, no, porque estaba lúcido, muriendo prácticamente, y duró un mes. Bueno, la radioactividad la descubrió Marie Curie, la gran científica que siempre hay que recordar. Y el polonio, ella también descubrió el radio, y el polonio pues le puso el nombre de su Polonia natal. Ella tiene una historia maravillosa, o sea, la historia de Marie Curie, bueno, maravillosa y tristísima, porque su marido, Pierre Curie, murió atropellado por un carro de caballos. O sea, ella entró en una depresión brutal. Luego ella se enamoró de Langevin, que era un hombre casado. Le hacían scratches porque decían que ella se había ido con un hombre casado. Eso en París. O sea, sufrió, aparte como mujer, siendo de las figuras más importantes, porque es la única mujer de... Bueno, la única mujer, no, la única persona que tiene un premio Nobel de Química y otro de Física. O sea, hay gente que ha tenido, por ejemplo, 2 de Física, pero de Nobel de Química y de Física solamente una persona, mujer. Y tiene una historia totalmente apasionante, durísima. También ella luego murió por efecto de haber estado trabajando con elementos radiactivos. Acabó con neoplasia, con leucemia, murió relativamente joven. También su hija murió por lo mismo, porque no se conocían los efectos tan perniciosos de la radioactividad. Bueno, Litvinenko. Bueno, hay películas sobre Litvinenko, pero es que hay aquí una que la verdad es que no se cortan, ¿eh? Es decir, quién fue el que mató a Litvinenko. O sea, han buscado, vamos, le echan, hay hipótesis, ¿no? Pero vamos, una cosa es que busques a este actor, porque vamos, no es Vladimir Putin, es un actor, pero dice, ostras, y envenenado por polonio, uff, y es el Litvinenko, y le falta decir, fui yo mismo. Pero bueno, también se sospechó cuando murió Yasser Arafat que había sido envenenado con polonio. O también se habló del talio, que también es un elemento químico muy peligroso y también aparece mucho en la historia de los venenos. Bueno, se descartó, porque esto se puede saber con las muestras analíticas, se descartó. No sé de qué murió, pero parece ser que murió porque le tocaba. Pero bueno, también se especuló mucho en su momento. Y en 2004 recordáis que hubo también un intento político de envenenamiento en este caso no era presidente, era un candidato político que era Víctor Yushchenko con una dioxina, que es un compuesto que en bajas dosis es muy, muy tóxico y produce, entre otros muchos efectos, el cloracné. O sea, fíjate cómo se quedó. En un mes él era así y físicamente yo recuerdo verlo en la tele que salía. Estaba hospitalizado. Bueno, él sigue vivo, ¿eh? O sea, él se recuperó. No hubo la suficiente dosis, no murió, pero lo pasó mal. Y sobre todo le produjo un aspecto físico, vamos, espectacular. Ahora que yo he visto fotos ahora y está mayor, pero está bien. No está así. Y hace un par de años, también recordáis de la televisión, pues el hermano del presidente de Corea, o presidente o líder supremo, como allí los llaman, Kim Jong-nam, el otro es Kim Jong-un, este era Kim Jong-nam. Pues en un aeropuerto, unas chicas, aquí veis que hemos cambiado la vía de exposición. Todo lo que estamos viendo antes era en el café, en el té, pero esto fue un pañuelo que le pusieron en la cara unas chicas, que no se sabe si eran gente que lo habían pagado, parece ser que no sabían lo que estaban haciendo, que creían que era una broma y que parece ser que alguien le dio dinero, las engañó para hacerlo. Eso dicen. Bueno, pues le pusieron una especie de pañuelo en la cara y este se encontró mal y en 15 minutos, incluso con la asistencia médica que recibió en el aeropuerto, murió. Murió y no hubo manera. ¿Qué utilizaron aquí? Pues un agente neurotóxico potentísimo que se llama VX, muy peligroso, que por inhalación te produce la muerte.
Eso, bueno, son armas químicas. Realmente esto se ha experimentado como arma química, pero las armas químicas son muy complejas también, no de fabricar, sino sí de utilizar, porque la dispersión hay que ver un poco si cambia el aire, o sea, no. Las convencionales, es que a mí me hace muchas veces, es que las armas químicas son malísimas. Pues las convencionales tienen una bomba, pues oye, son malas todas, ¿no? Pero también las químicas sí que es cierto que no discriminan, pero es que la otra sí, cuando cae la bomba, bueno. Siempre me ha sorprendido un poco ese debate de decir, no, el arma química es muy mala y el arma convencional, vamos, las dos son malas, por no decir terroríficas. Y hace un año también, seguro que recordáis, también en este caso cerca de Londres, relativamente cerca, en Salisbury, pues un padre y su hija, que era Sergei Skripal y su hija Julia, pues estaban ahí por la calle en un banco, sentados o esperando el autobús, y de pronto empezaron a encontrarse mal. Parece ser que se cruzaron con alguien que los roció con un agente químico venenoso. También Skripal era un antiguo espía de la KGB. No sabemos si aquí otra vez Putin está de por medio, pero hubo un conflicto diplomático entre el Reino Unido y Rusia. Recordad que hubo movida. ¿Qué se descubrió que habían sido, qué agente químico era? Pues eran lo que se llaman los agentes Novichok. Los agentes Novichok son este grupo de sustancias químicas que son fosforados, una mezcla no se sabe exactamente qué es, pero es un grupo, una mezcla de compuestos con fósforo que se llama agente Novichok. Ellos no son los agentes, es esto. Y bueno, al final pues lo pasaron mal, pero dieron con un buen médico de la sanidad pública británica, que el tío pues inmediatamente vio que era una intoxicación por fósforo, empezó a hacer tratamiento atacando la colinesterasa un poco para que regularlo. Total, que se salvaron los dos. Aquí hay una buena noticia, que no, por lo menos casi para terminar, que bueno, ellos están perfectamente, se recuperaron y no sabemos si habrá una película o no habrá una película. Lo que sí que y es noticia de la cadena SER de hace poco, que una empresa rusa lanza un juego de mesa basado en el envenenamiento de Sergei Skripal, del espía Skripal. Un juego de mesa. Hay gente para todo. Estamos ya terminando. Esta no es. Bueno, hemos visto un poco este uso, esta química al servicio del mal, este uso maligno de la química, ¿verdad? O sea, hemos visto aquí al doctor maligno. Pero a mí me encanta poner esta transparencia. Estos son datos estadísticos de la esperanza de vida desde 1770 en el mundo, por país, por continente más bien. Pues la esperanza de vida, y si hablamos de España, por ejemplo, en el siglo XX, en 1900, era de 30 y pocos años, ¿eh? O sea, en Europa un poco más, y de pronto sorprende ver, ¿verdad?, esta pendiente brutal. En unos países empezó a principios del siglo XX, en otros un poco después. ¿Qué hizo en el mundo que la esperanza de vida prácticamente empezara a subir y hemos conseguido en 100 años triplicarla? Pues hombre, sabemos que muchas cosas, pero entre ellas, sobre todo el mayor pico aquí, fue la introducción del cloro, el peligroso cloro, que se utilizaba también en la Primera Guerra Mundial como arma química, en el agua potable de consumo. La cloración del agua, la potabilización del agua hizo, porque la gente antes, para no morirse, lo que hacía era beber litros de vino y de cerveza, que era mejor beber cerveza y vino que agua, hizo o ha hecho que la esperanza de vida haya ido subiendo. Por supuesto, las vacunas, el acceso a la sanidad, mil cosas más, ¿no? Pero parece ser que la cloración está detrás de ese aumento tan drástico de la esperanza de vida. Y ya, bueno, para terminar siempre, espero que esta charla sirva, pues eso, por lo que resume ahí esa viñeta, para que busquéis información, que leáis, que al final siempre uno leyendo consigue ver o vivir la vida con los ojos más abiertos y se puede ser iluminado, casi que mejor. Bueno, aquí me tenéis en redes sociales, tengo un blog, tengo un libro sobre mitología y ciencia que se llama El mito del laboratorio, y hasta aquí ha llegado la química al servicio del mal, que tenemos que saber que la química también está al servicio del bien. Muchas gracias. Si hay tiempo para alguna pregunta, o si no, tomando. Alguien empieza una pregunta, quiero decir, ahora vienen las comidas de empresa, ahora viene la cena con los familias, con los cuñados y tal, y no ha traído muestras. No. Y sí, no, eso. Preguntas a Dani.
Yo no iba para espía, ¿eh? Hola, buenas. Hola. Bueno, yo creo que la pregunta que debía hacer es la que siempre te harán. Sí, es que la veo venir. ¿Qué de verdad tiene el tema de los antídotos? Bueno, creo que era otra, pero bueno. Bueno, por supuesto, los antídotos que de verdad tienen, hay antídotos para casi todo ahora mismo. O sea, hay antídotos para muchísimas intoxicaciones. Está todo muy documentado. Incluso la ricina, que no había antídoto, ahora lo hay. Lo que pasa es que no es que sea tan fácil como decir, yo te doy una cosa y te doy una cosa que te lo bloquee, no. Son procesos más bien médicos, ¿no? De a la gente engañar al cuerpo, depende del compuesto químico que sea, del veneno que sea, por así decirlo, pues unos son provocar vómito, otros son introducir carbón activo para neutralizarlo, otros son meter un antagonista del efecto que te produce. Un ejemplo que hasta hace poco se hacía era la intoxicación por metanol. Sabéis que lo que veis vosotros en el vino lleva etanol, lleva 2 átomos de carbono. El metanol lleva un átomo de carbono. Pues si en procesos de adulteración de ciertos alcoholes había metanol, el metanol te produce en el hígado formaldehído, y ese formaldehído afecta al nervio óptico, te quedas ciego y luego te mueres. Que a veces ha salido en la tele que ha muerto gente por intoxicación por metanol. Pues si alguien se sospechaba que había sido o envenenado o intoxicado por metanol, el antídoto era darle etanol. Ahora ya no, ahora hay otras alternativas. Pero era darle, pues yo qué sé, me llegaba el tío, empezaba, pues saca el vodka y empieza a meterle, dice que se nos va a morir de emborrachado, no, se va a morir de lo otro. ¿Qué hacía entonces? En esas enzimas procesaban y arrastraban un poco ese formaldehído para que no fuera perjudicial. Pero bueno, los antídotos existen para setas, para 1000 cosas, intoxicaciones sobre todo infantiles, y tenéis el teléfono siempre en cualquier envase de cualquier cosa del Instituto Nacional de Toxicología, que si alguna vez pasa algo, te dirán cómo actuar. Vale, gracias. De nada. Sí, por aquí hay otra. Espérate, es que le anda el micro uno. Luego aquí. Sí. Hola. No he comentado nada de la veratrina o la alquilidad de la veratrina. Yo que lo estudié, la veratra o veratrina. Bueno, hay tantos. Es un álcali. Hay tantos compuestos, un alcaloide. Pero supongo que en la historia no habrá habido envenenamientos. Era simplemente eso, pues se acordaba de algo de la eso. estrinina tampoco, hay muchísimos. Podríamos estar aquí toda la tarde elegido, pues eso, desde el pasado hasta aquí, pero hay muchísimos. Vale, gracias. De nada. Espera, Juan Pablo. Comentando lo que decía Paracelso, que has sacado, sí. El otro día oí en la radio un forense que decía, hacía una pregunta retórica: ¿qué diferencia hay entre alimento, veneno y tóxico? Y dice, la dosis. La dosis, efectivamente. La dosis. Y, bueno, veneno y tóxico es lo mismo, pero bueno. Bueno, sí. Eran tres términos parecidos. Y otra cuestión que me gusta aclarar por los mitos, que parece que para ensalzar a un señor pues tienen que dejar por tierra a todos los demás, y no es necesario, ni muchísimo menos. En Bletchley Park, donde estaba trabajando sí. Turing, en la película sale allí Turing tonteando con una señorita, y están allí, tal. Bueno, pues había 10.000 mujeres trabajando en la decodificación de aquellos mensajes, y efectivamente era muy... Y nada. No pueden pagar tantos extras para películas. No, pero por lo menos sí. algún... Es como, por ejemplo, la serie Chernobyl, ¿la habéis visto? La serie Chernobyl de HBO, pues ahí personalizan en una científica, cuando ahí realmente creo que había un grupo que eran 100. O sea, el cine de verdad es divertido y te puede servir para luego buscar información, pero luego hay que buscar fuentes fiables y contrastar. Pero sí, hay muchas más. Hay muchos blogs destripando la película de grandes admiradores de Turing y poniéndola, vamos. La película a mí me gustó. Sí. ¿Existe el veneno no detectable? Esta es, mi mujer se ríe. Esa es la pregunta que estaba esperando. Esa es la que yo estaba esperando. ¿Es del pueblo este señor? Quédense con su cara. Ahora mismo por la calle, irás por la calle y todo el mundo te dirá, este fue el que hizo la pregunta, porque algo hay detrás. Me encanta esa pregunta, la pregunta que yo te espero, porque me encanta. Claro, si hay algún veneno indetectable, no lo sabemos. No lo sabemos porque no lo sabríamos. Pero ahora mismo, con las técnicas de toxicología forense o la ciencia forense,
Prácticamente sí se sabe, se puede saber, se puede identificar. O sea, ya hay técnicas suficientes de cromatografía, técnicas analíticas de todo tipo para detectar un envenenamiento. O sea, posiblemente no lo haya. De hecho, si lo hubiera, habrían muertes raras que inexplicables. Viene al hilo también de hace unos años, en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, de pronto una familia muere, la madre, la hija creo que no, la madre, el padre, un hijo, sobrevive una hija, estaban comiendo y de pronto murieron 3 personas, creo que fueron 2 o 3, no recuerdo, en Alcalá de Guadaira. Y durante una semana fueron todo especulaciones. Se descartó la intoxicación alimentaria por botulismo, que podía ser. Era lo primero que pensaron, esto han comido algo mal, que estaba en descomposición. Y luego yo seguí el caso, y además conozco gente del Instituto de Sevilla, que me lo contaron luego, de toxicología. Siguieron el caso y, bueno, empezaron a investigar cómo se hace. Esto no es como el CSI, vieron que era una familia muy pobre, que recogía tapones para luego venderlos. Y en estos tapones que encontraron vieron algo raro. Siguieron un poco de esos tapones donde podían ser. Y por lo visto lo que ocurrió fue que recogiendo estos tapones, en el cuarto de baño que tenían, había un tapón que dentro le había quedado una pastilla de un plaguicida que es fosfamina, en contacto con el agua. Se le cayó a la bañera, liberó una nube tóxica de fosfina, los mató y claro, o por la ventana o cuando alguien abrió la puerta, ahí no quedó rastro. Ese compuesto en el organismo prácticamente no deja señal, no deja rastro. No es que no sea indetectable, pero no sabían qué podía ser. Hasta que al final dieron con el tema. O sea, siempre la ciencia, que no es perfecta tampoco, pero ahora mismo, si existe, yo no lo sé. Hay gente, hay médicos que te dicen cosas que pueden ser detectables, pero eso no lo voy a contar yo en una charla así, que se está grabando. Gracias por la pregunta, porque esta es la que estaba esperando. Le digo una cosa, nunca falla, siempre. Yo me hubiera ido triste de aquí de Valdepeñas si no me la preguntáis, me hubiera ido así un poco acongojado. Digo, o sea que tiene un público estupendo. Una duda que tengo yo. Hay un veneno que ha estado muy de moda en películas en los últimos años, que es el famoso curare, que dicen que no deja, ese decían que era indetectable porque... No, sí que deja rastro. Perfectamente. Porque decía, claro, que causaba muerte por infarto o algo de eso. O sea que... Sí, te produce... hay digitoxinas, eso es una cardiotoxina, es una toxina que te produce la parada cardíaca. Pero dejan rastro, dejan rastro. El curare deja rastro. Se sigue utilizando en la selva amazónica con las cerbatanas para matar, deja rastro seguro. Lo que pasa es que te produce una parada cardíaca. También se habla de inyectar a una persona sal o aire, dejan rastro forense, no toxicológico, pero sí en los órganos, se puede saber. Esto, los médicos forenses, cuando hablas con ellos, te lo cuentan y dicen que sí, que se sabe. En las películas se buscaba, como decía, pues con el curare no se sabe de qué ha muerto y eso. Se detecta, te lo puedo asegurar. Nos hemos criado con Sirat y con Android. Sí. Bueno, luego te pones la cabeza de la mesa. No pasa nada a veces. La pregunta es buena. Muchas veces hay venenos. Sí, pero a lo mejor al cocinarlo ya se pierden las propiedades. Normalmente si se calienta. Me pregunta aquí. ¿Qué? No escucha el nombre. Tomás. Me pregunta Tomás. Claro, si yo cazo con un veneno o enveneno algo, eso puede pasar a mí. Puede ser peligroso. Realmente, si utilizas, por ejemplo, para matar un animal o envenenas una oveja con estrinina, por ejemplo, que es un clásico también. Ese sí que puede pasar al humano, pero por ejemplo hay otros como el curare o otros venenos, otros tóxicos que cuando se cocinan pierden en sus propiedades, cuando se calientan. Porque en este caso la presa suele ser como un pequeño, es decir, que en muy poca cantidad de alimento se concentra todo el tóxico. Puede ser, y puede ser que no llegue a la dosis también, o sea que puede ser que la cantidad para matarla no hay más luego para matarte a ti. Pero vamos, la pregunta es muy buena. Se habrán vuelto inmunes, ¿sabes? De tanto comer. Sí, también por ejemplo la yuca lleva un compuesto venenoso si no se cocina. O sea, hay mucho, también las patatas, también la solanina, la patata esa verde es peligroso. O sea, muchas veces la patata verde es peligrosa, lleva solanina y es peligroso. Pero hay que tomar mucho. Y una cosa más, la harina de La harina, sí, lo que puede ocurrir con ese tipo de harina, esa no la conozco. Es lo que se llaman micotoxinas. Puede haber hongos que liberen, además no como la botulínica, pero hay muchas veces en harinas y en levaduras que hay unas micotoxinas que son de hongos o de levaduras que son peligrosísimas.
Entonces puede ser. ¿Esa harina de pico se llama? De pico. Harina de guijas, harina de titos. Eso no lo he probado, Joaquín. Varios de los que aquí presentes, cuando estudiamos en Madrid, lo comprábamos en una ferretería, la harina de guijas que ponían no apto para consumo. Me encanta porque me encanta que me lo cuentes. Y lo comprabas en una ferretería porque lo usaban para pegar las Porque sillas. yo me encanta aprender de vosotros. Yo desconocía eso. Bueno, pero desde el año pasado ya se considera para uso alimentario. Serán las bolsas antiguas que las siguen envasando. Pero doy fe que lo compramos en una droguería en Madrid, al lado de Jesús de Medinaceli. Vale, ¿tienen más preguntas por ahí? Más... ¿Se está animando la gente, Joaquín? Nada. Vale, gracias. En los tiempos antiguos del Paleolítico, como cazaban con venenos, ¿cómo se deshacían de ese veneno para que no se muriesen ellos, los cazadores? No tenían ningún problema. La cantidad para matar... no, lo mataba, el veneno ayudaba a morir. Lo que lo mataba era la flecha. Pero como no se conocía el fuego, que el fuego es lo que hace... Sí, ya se conocía el fuego en el Paleolítico. Sí. Lo que muchas veces veis en las películas que están con la cerveza, eso es el Neolítico ya. Siempre hay... Vale. En el Paleolítico ya había fuego. Y aunque no fuera con fuego, realmente eso ayudaba a la caza. No morían envenenados, era muy difícil. No tenían suficiente capacidad para darle ahí un alimento... Sí. Cantidad para que murieran. Ayudaba un poco a piezas pequeñas, como antes contaba Tomás, que murieran más rápido. Vale, gracias. De nada. Sí, no pasa nada, es asqueroso. Es asqueroso. Sí. Bueno, y nos daban quina también, nos daban alcohol. Cuando éramos pequeños nos daban quina y cosas así que el aceite de ricino no hay ningún problema con las dosis que una persona tomaba en aquella época. No, el aceite de ricino llevaba ricina. Sí, pero muy poca. Yo creo que eso lo que sentaba mal era eso, no sé. Pero eso ya no se vende, ¿no? Que yo sepa, o a lo mejor aquí en Castilla-La Mancha. La delfa, sí, muy peligrosa. Sí. Es muy peligrosa la delfa y la tenemos como planta ornamental. Tú tienes, no pasa nada sino... Y además, ¿cuánta delfa hay que tomar? No mucha, ¿eh? A lo mejor un par de hojas te puede sentar mal, pero sí, son muy peligrosas también, sí. Pues de esas sí tengo. Sí. Los perros no la comen. No, los perros son muy listos. Referente a la dosis, algunas veces en televisión sacan una alerta, cuidado que este producto, por ejemplo, potito infantil, puede ser tóxico, pero lo que no dicen es que necesita comerse 300.000 en una tarde. Sí, pasó por ejemplo con el Dalsy, creo que fue, ¿no? Que decían que había un compuesto que tenía, pero luego calculaba y podía hacer los cálculos y dice, para que esto sea perjudicial hay que tomarse, no sé si eran así como medio litro de Dalsy. Que si tienes que tomar eso, el problema no es la posibilidad de hiperactividad, que es lo que había. Pero bueno, la seguridad alimentaria, que nos quede claro a todos, que en la Unión Europea es súper estricta y lo que consumimos, que compramos en supermercados, podemos, evidentemente, puede pasar algo. Hace poco pasó con la listeria, ¿no? El caso ese. Pero tenemos que estar tranquilos porque funciona muy bien el sistema, entre comillas, y enseguida que se detecta algo, pues se retiran lotes y lotes que a lo mejor se pueden consumir. O luego, a veces se magnifica mucho por los medios ciertas alertas. Cuando luego la gente se asusta de la carne esa y te lo ves fumando, o te lo ves conduciendo en moto sin casco, que a veces también la gente, pues... Bueno, las personas, los de Murcia solo, los de aquí no. ¿Más preguntas? Bueno, pues vamos a tomar un vino. Vamos a, que ya el pregustator mío, si no ha subido, a lo mejor que le ha pasado algo, ahora lo veremos. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego.